Apreciables radioescuchas y cibernautas, bienvenidos al programa de radio Carta Magna que se transmite desde www.iqueradio.com en las instalaciones del partido político Movimiento Ciudadano, sito en General Antonio de León, número 2, Colonia San Miguel Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, México, Distrito Federal, en las inmediaciones del Metro Juanacatlán. Su servidor, el doctor en Derecho Julio César Palacios Escobar y la licenciada Sara Ayala Vázquez. En los controles, Luis Huerta, y en la producción, Eduardo Vázquez. Con el propósito de divulgar la epistemología jurídica, es decir, el conocimiento del derecho en todos sus aspectos, el día de hoy presentamos un tema de importancia en el nuevo sistema acusatorio, la cadena de custodia, con el maestro en Derecho Penal, Francisco Javier González Ortega, egresado del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, querido doctor. Estamos aquí ya listos para empezar el programa. Para tratar ese tema, iniciaremos que nos explique usted qué es la cadena de custodia. ¿Cómo no, mi querido doctor? Mira, antes de empezar con el tema de a dar respuesta de alguna manera a la pregunta que me estás dando, quisiera yo hacer un pequeño preámbulo para ubicar conceptualmente el tema de la cadena de custodia. Quiero decir de antemano que la reforma constitucional del 2008 sentó las bases para la implementación de un nuevo sistema de justicia penal en nuestro país, de corte evidentemente acusatorio oral, en el cual, en lo que se refiere a la cadena de custodia, lo concibió la reforma como un sistema de registro y control de evidencia que obedece a un nuevo planteamiento en materia del sistema de valoración de pruebas y que responde al principio de mismicidad que regirá el control de recolección de elementos, indicios y rastros que se recaben en la etapa de investigación en el nuevo sistema. Esa palabra no es un cantinflismo. No es un cantinflismo. Fíjate que algunos personas adentradas en el tema del nuevo sistema ya lo están ocupando. Es un principio que se refiere a si el origen, el fundamento de la cadena de custodia es garantizar que sean esas mismas evidencias e indicios que se recaban en muchos de los casos en la etapa de investigación, en el nuevo procedimiento, en el lugar de los hechos, que sean los mismos que vayan a aparecer en la etapa de juicio. Como tú bien lo sabes, ahora no existen pruebas en el nuevo sistema hasta que se puedan desahogar o incorporar en la etapa de juicio. Antes el constituyente habló o incorporó el concepto de medio o dato de prueba. Entonces, ese principio de mismicidad se refiere precisamente a que sean los mismos, que se garantice que sean los mismos y en el estado de conservación que se exige para que una vez que se desahoguen y se incorporen en la etapa de juicio puedan surgir a la vida jurídica como pruebas en el más extenso concepto procesal que pueda existir. Excelente. Y contestando ya de lleno tu pregunta, quiero decir que digamos que existe un concepto académico que nosotros hemos venido ocupando durante algunas, desde que se implementó o que hemos venido recogiendo desde que se implementó la reforma constitucional. Y más o menos dice que es la aplicación de una serie de normas. La cadena de custodia es la aplicación de una serie de normas tendientes a asegurar, embalar y proteger cada elemento material probatorio para evitar su destrucción, suplantación, alteración o contaminación, lo que podría implicar serios problemas en la investigación de una conducta punible. Este es un concepto académico más extenso que conlleva más elementos. Sin embargo, cabe destacar el concepto legal que nos ofrece el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. El concepto legal
o la definición, la concepción del Código Nacional de Procedimientos, del Código Nacional de Procedimientos Penales en materia de cadena de custodia, nos dice el artículo 227 que la cadena de custodia es un sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento y producto del hecho delictivo, desde su localización, descubrimiento o aportación en el lugar de los hechos o del hallazgo hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. Si nos fijamos, uno de los principales conceptos que se definen en este concepto legal de cadena de custodia es el interés de que haya un control o una garantía de que ese indicio que es recabado, recolectado por los responsables del lugar de los hechos en una investigación criminal, en una investigación de un delito, se conserven y desde su localización y descubrimiento en el lugar de los hechos hasta que llega hasta la autoridad competente, hasta el juez de control en su caso, y en etapas posteriores del nuevo procedimiento, pues sea el mismo. Se garantice su estado, se garantice el hecho de que no sea destruido, suplantado, ¿sí? Que no pierda las propiedades y con ello, que en un momento dado, cuando surja la vida jurídica en una audiencia intermedia o en una audiencia de juicio, no afecte su estatus de indicio y se convierta y pueda convertirse legalmente en una prueba, ¿sí? Esto es, digamos, el concepto general, pero sobre todo las bases sobre las cuales todos los operadores jurídicos involucrados en la operación del nuevo sistema acusatorio deben de tomar en cuenta. La cadena de custodia constituye un eslabón muy importante, una parte muy importante en el nuevo planteamiento que se hace desde la reforma constitucional hasta la emisión del Código Nacional de Procedimientos Penales, de cómo se debe de llevar la investigación del delito, ¿sí? Observo que se está cuidando o cuidadosamente el principio de legalidad. Claro, yo creo que el principio de legalidad va a prevalecer tanto en la investigación del delito como en las etapas posteriores que tiene contemplado el código, la etapa intermedia, la etapa de juicio, y que debe de prevalecer. Este es un control desde el punto de vista, en el sentido de la cadena de custodia, es un control legal, ¿sí? Hay un artículo expreso, no se ahondó en la redacción del código en más dispositivos que regulen la aplicación de la cadena de custodia. Eso yo creo que fue un acierto, doctor, ¿sí? Se está dejando esta instrumentación de la cadena de custodia para que sea para los operadores jurídicos, los cuerpos policíacos, los peritos, donde se da precisamente, donde van a ocupar la cadena de custodia, pero a nivel de acuerdos y circulares, para que ahí ellos de una manera interna o de una manera más con un ordenamiento de carácter administrativo encuentren todo un protocolo, ¿sí? Y encuentren todas las bases para fundadamente, una vez llegado al lugar de los hechos, puedan procesar ese lugar de los hechos y al momento de poder recoger los indicios, embalar, ¿sí? Controlar, registrar los indicios, procesar la evidencia y por supuesto basado en la cadena de custodia. Porque la cadena de custodia, como lo hemos dicho y nos gusta mucho esta definición legal, es un sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo. También observo gratamente aquellas teorías que nos planteaba el maestro Luigi Ferraioli del garantismo. Lo percibo muy adecuadamente en este principio de la cadena de custodia. Yo creo que la cadena de custodia debe ser una garantía que va desde el inicio de la investigación en el nuevo modelo, que debe dar certeza jurídica,
que esos datos de pruebas, datos de prueba o medios de prueba que el Ministerio Público recabe en la etapa de investigación, ¿sí? Y que incorpore o que vaya glosándolos en una carpeta de investigación a través de sus debidos controles de cadena de custodia, eso ya por sí mismo constituye un marco de legalidad, de garantía, que se va a hacer, se va a reflejar en un momento dado cuando todos estos elementos que se recojan en una carpeta pues se lleven ante un juez, ¿sí? Sabemos de antemano que en la primera etapa ante un juez de control, buscando por parte del Ministerio Público la vinculación de una persona con un hecho posiblemente constitutivo de delito, pues va a tener necesidad, va a haber necesidad de que se fundamente en toda esa serie de indicios, datos de prueba que se recopilen en la carpeta de investigación y que se hagan dentro de un marco de legalidad y de garantía. Excelente, maestro Francisco Javier González Ortega. ¿Y nos podría explicar dónde empieza y dónde termina la cadena de custodia? Sí, mira, el tema de la cadena de custodia tiene muchos vértices y hay conceptos que hay que definir bien. Dentro de los conceptos que hay que definir bien y que evidentemente se presta mucho a errores, ¿sí? Digamos, a errores conceptuales y en su momento a errores en la investigación, es delimitar ciertas cosas que son importantes. Por ejemplo, ¿dónde inicia la cadena de custodia? ¿Dónde inicia este control y registro de la evidencia? Pues evidentemente que se inicia en el lugar del hecho o en el lugar del hallazgo, ¿sí? Y va a iniciar cuando el encargado del lugar de los hechos o el encargado del lugar de hallazgo, ya sea la policía de investigación, los cuerpos policíacos que tomen conocimiento de manera inmediata de un hecho posiblemente constitutivo de un delito, pues empiecen con la preservación del lugar de los hechos, ¿verdad? Al momento que ellos empiecen a tratar el lugar de los hechos de manera correcta, criminalísticamente correcta, a través de una preservación, ¿sí? Después una observación del lugar de los hechos, posteriormente una fijación de ese lugar a través de distintos métodos, y bueno, empiecen a ubicar los indicios, los objetos, los rastros de los que habla de los que se puede encontrar y que criminalísticamente sean importantes para la investigación de un delito. En el momento en que procesen esos datos, esas evidencias, que los levanten y sigan el embalaje correcto y se amolden a los controles que exige la cadena de custodia de acuerdo a los diversos protocolos que existen tanto en las procuradurías como en los cuerpos policíacos, ahí es donde van a hacer a la vida el control efectivo de esta evidencia como cadena de custodia. Sería muy largo en este momento señalar o específicamente cada uno de los pasos de ese procesamiento del lugar de los hechos, pero ya estamos ubicando de manera un poquito más certera, ¿sí?, en qué momento va a iniciar esa cadena de custodia. ¿Dónde va a terminar? Bueno, yo considero que terminará cuando se ha presentado esa evidencia en su momento, si es el caso, ante un órgano jurisdiccional. Y él, una vez que haya desahogado todo digamos, las diligencias, todas las audiencias correspondientes que tengan que ver con estos indicios que se recabaron en la carpeta de investigación, pues les dé un destino. E inclusive hemos comentado que, por ejemplo, en materia de narcomenudeo, el juez, ya en ejecución de sentencia, puede ordenar la destrucción de un indicio, como es el producto del delito, que es en este caso, en el caso del delito de narcomenudeo, el estupefaciente, ¿sí? Una vez que después
que ha sentenciado y ha encontrado elementos suficientes para sentenciar a una persona y ordenar su destrucción de este indicio. Ahí terminaría también la cadena de custodia. Amigos, vamos a un corte y regresamos en un momento. Amigos, regresamos a Carta Magna. Estamos con el maestro en Derecho Penal, Francisco Javier González Ortega, que nos está explicando la cadena de custodia. Y estábamos en el tema de dónde empieza y termina la cadena de custodia. Adelante, maestro. Pues como ya habíamos comentado, la cadena de custodia empieza en el lugar de los hechos con la recolección que se hace de todos los indicios, objetos relacionados con los hechos por parte de los operadores jurídicos. ¿Dónde termina? Ya dijimos que en el órgano jurisdiccional, cuando incluso puede ser el caso que una vez que haya dictado sentencia, proceda a pronunciarse respecto de los objetos que bajo el control de cadena de custodia fueron presentados ante el órgano jurisdiccional, e incluso puede ordenar su destrucción. Ahí terminaría la cadena de custodia. Muy bien, maestro. ¿Y cuál es la finalidad de la cadena de custodia? Bueno, mire, la finalidad de la cadena de custodia es principalmente demostrar, como lo habíamos dicho, la autenticidad del material, de los medios y datos de prueba que se recaben en la etapa de investigación para etapas posteriores. La cadena de custodia se aplica teniendo en cuenta todos los factores de identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, embalaje y envío, como los lugares y fechas de permanencia y cambios que cada custodio haga. En la cadena de custodia se hará constar todas las personas que han estado involucradas con el indicio, desde el operador o el operador jurídico, es decir, la persona que se encargue de levantarlo del lugar de los hechos, hasta la persona que lo recepcione en la agencia del Ministerio Público. Es el caso del Ministerio Público. Posteriormente, si esta evidencia va a ser procesada con un perito en diversa especialidad criminalística, bueno, ese otro perito tendrá que hacer constar su recepción, su procesamiento y su devolución al Ministerio Público. Este registro va a estar conformado a través de un formato en el cual cada operador jurídico, cada servidor público que tenga que ver con el traslado, procesamiento, fijación, embalaje de los objetos o instrumentos del delito que se recoja en el lugar de los hechos, necesariamente va a tener que consagrar sus firmas, su nombre, sus cargos en ese registro de cadena de custodia. ¿Para qué sirve? Pues, como hemos dicho, para salvaguardar la autenticidad de ese material, de esos medios y datos de prueba. Excelente, maestro. Aquí tengo una inquietud que le servirá a todos los abogados postulantes y también a las personas que están relacionadas con la impartición de justicia. ¿Cómo se relaciona la cadena de custodia con el procesamiento del lugar de los hechos? Bueno, hablar del procesamiento del lugar de los hechos son diversas etapas que conforman este procesamiento, pero si quisiéramos ser más puntuales, tendríamos que decir que la cadena de custodia necesariamente se va a relacionar con la etapa de la fijación del lugar del hecho. ¿Por qué? La persona ya sea los policías o los cuerpos policíacos o los peritos que arriben al lugar del hecho, de los hechos, en investigación de un delito, dentro de sus primeras funciones de ese procesamiento del lugar de los hechos van a tener que preservarlo, ¿sí? Que es salvaguardar toda esa evidencia que esté que se pueda apreciar, que se pueda recabar y procesar en un lugar donde sucedieron los hechos. Van a tener que observar el lugar, que sería el segundo paso, y en esa observación pues van a tener que identificar
tanto las condiciones del lugar como las rutas de acceso, ¿sí? Y la ubicación de las evidencias una por una, para irlas clasificando e irlas tratando de organizar en este procesamiento del lugar de los hechos. Posteriormente van a tener que realizar una fijación del lugar de los hechos. En esa fijación pues hay varios métodos, como sabemos existe la fotografía, existe la descripción escrita, ¿sí? El croquis, los planos, ¿sí? Pero una vez que se ha hecho esto, bueno, en esa fijación del lugar de los hechos, necesariamente se van a tener que ir identificando y numerando todos y cada uno de esas evidencias, de esos objetos, de esos instrumentos que sirvan para la investigación del delito. Y una vez que ya se fijaron y ya se ubicaron en esa fijación de los hechos, en esa acta donde se va a hacer constar toda esa fijación de los hechos, bueno, ahí entraría el sistema de control de evidencias que conocemos como cadena de custodia. Ese operador criminalístico o ese encargado del lugar de los hechos que va siguiendo estos pasos a los que nos hemos referido, necesariamente se va a hacer llegar de un formato en el cual desde que él recoja la evidencia, ¿sí? la recoja con las condiciones necesarias para que se preserve, es decir, si hay una huella, obviamente el criminalista tendría que entrar con ciertos reactivos, hacer un medio de contraste, levantar esa huella y preservarla en una bolsa donde no pueda ser manipulada. Él tampoco no podría entrar sin guantes a hacer ese procedimiento porque necesariamente la va a contaminar. Bueno, una vez que ya la levantó, la metió esa huella en una bolsa, en un contenedor de esa evidencia, necesariamente va a entrar la cadena de custodia, porque ahí tendrá que cerrarlo, embalarlo, como es técnicamente su nombre, y asentar en ese formato quién hizo el levantamiento, en dónde lo hizo, cuándo lo hizo y las condiciones principales en las que encontró la evidencia. Si en este caso, como es el caso de las huellas, necesitó el criminalista, el perito, el experto del lugar de los hechos alguna técnica especial, pues tendrá que hacerla constar en ese embalaje. Ahí empieza la cadena de custodia. Si de las propias investigaciones o de la naturaleza del indicio se aprecia que es necesario que se procese a través de otro experto, es decir, se me ocurre en cuestión de una huella, el experto en identificación de huellas con sus registros que tiene, pues él procederá a iniciar la cadena de custodia y la podrá remitir a ese otro perito, el cual efectivamente cuando lo reciba con la petición, pues tendrá que asentar su huella en ese registro asentar su firma en ese registro de firmas, que es parte fundamental de la cadena de custodia, y realizar su estudio. Una vez que termine, ¿sí?, el estudio realizado por el perito de identificación, los resultados los emitirá de manera escrita y, por supuesto, asentará otra vez su huella, su firma en el registro de firmas de la cadena de custodia y lo enviará al Ministerio Público. Entonces, ahí vemos cómo desde el momento en que se fijó el lugar de los hechos y se ubicaron las evidencias en esa fijación, ya sea con los métodos que hemos comentado, croquis, la planimetría, la fotografía, ¿sí?, ahí inicia la cadena de custodia, ahí se relaciona con el procesamiento del lugar de los hechos, porque es el control de evidencias necesario que ahora se exige en las nuevas reglas para la investigación del delito. Maestro, la cadena de custodia se refiere exclusivamente a los indicios o también incluiría las pruebas periciales pertinentes a esos indicios. Por ejemplo, como la huella, incluiría una prueba en dactiloscopía o identificación, o por ejemplo una gota de sangre o una mancha de sangre,
una prueba química forense, en química sanguínea, algo así, ¿no? Sí, bueno, mira, lo que estás comentando es trascendental. Por supuesto que respecto de todos esos indicios en los cuales se requiere ese material sensible, que es como se le llama de manera criminalística a las gotas de sangre, a todos esos indicios, huellas, por ejemplo, elementos, un cabello, exacto, un pedazo de piel, se requiere peritos especializados, ¿sí? Un conocimiento muy especializado que evidentemente, pues, a través de la cadena de custodia habrá un perito criminalista que va a ser muy probablemente el que levante el indicio y lo embale, ¿sí? Pero a través de la cadena de custodia, después de ese embalaje que se haga de esa evidencia, se trasladará a un laboratorio, ¿sí? Para un conocimiento de otra especialidad, como puede ser de medicina o en química, ¿sí? Tratándose de un arma en balística, el cual recibirá la evidencia, ¿sí? El dato de prueba, el medio de prueba, el indicio que se esté recabando, ¿sí? Asentará su recepción en la cadena de custodia y elaborará su dictamen, ¿sí? Todos ellos son auxiliares del Ministerio Público y que están encaminados a lograr estudios, análisis de esa evidencia que le sirvan al Ministerio Público en la investigación de este hecho, ¿sí? Por supuesto que están controlados a través de la cadena de custodia y por supuesto que al ser expertos o peritos que están involucrados con el tratamiento de huellas e indicios, están involucrados en la cadena de custodia de estos. Ese tema que has comentado me parece muy importante, ¿sí? De señalarlo, porque consideramos que esa es una de las grandes diferencias en el nuevo sistema acusatorio en materia de investigación del delito. Anteriormente había pruebas desde el inicio de la investigación, es decir, en la averiguación previa, todos estos dictámenes, opiniones periciales que se recababan en torno al estudio, análisis, procesamiento de una evidencia constituían pruebas, e incluso el Ministerio Público, al momento de ejercitar la acción penal, en su pliego consignatorio señalaba que con los medios de prueba y enlistaba todas esas opiniones periciales que a él le servían para allegarse de elementos y encontrar la integración de un cuerpo del delito y de la prueba de responsabilidad de la comisión de un ilícito en contra de una persona, ¿sí? Sin embargo, ahora todos esos son datos de prueba, son medios de prueba. Y el sistema es así. Dice, serán prueba hasta que se presenten, desahoguen y se incorporen debidamente en una audiencia de juicio, ¿sí? Mientras seguirán siendo solamente datos o medios de prueba. Muy bien, maestro. Vamos a un corte y regresamos en un momento. Amigos, regresamos a Carta Magna. Estamos con el maestro en Derecho Penal, Francisco Javier González Ortega, con el tema la cadena de custodia. Maestro, ¿por qué la cadena de custodia es propia de un sistema de justicia penal de corte acusatorio? Sí, doctor, mira, esta pregunta tiene mucho fondo y creo que es muy fácil y muy difícil contestarla. Nosotros creemos que el nuevo sistema acusatorio, en el nuevo sistema acusatorio, las reglas procesales en materia de prueba cambian de una manera trascendental, de una manera vertiginosa. En el nuevo sistema se exige como requisito indispensable para que se produzca la prueba el hecho fundamental de que hasta que ésta se desahogue en la etapa de juicio, ¿sí? Y se incorpore en juicio, se podrá llamar prueba, surgirá la vida jurídica y no antes, como sucedía en el anterior sistema mixto que está en este momento terminado, en la que había prueba desde la etapa de la averiguación previa. Ahora no es así. Nuestro Código de Procedimientos Penales señala, e incluso algún artículo de la Constitución lo indica, que
en la etapa de investigación se hablará de datos y medios de prueba. No van a ser pruebas. Las pruebas solamente surgirán en la audiencia de juicio, ¿sí? Por eso, por esta razón fundamental, es que se necesita que en los sistemas, como el sistema acusatorio que está implementándose en nuestro país, en la justicia penal, pues se hace súper necesario un sistema de control y registro de evidencia. Es decir, como no se puede producir prueba en la etapa de investigación ante el Ministerio Público, será necesario este control que garantice la mismicidad de ese indicio. Es decir, que el indicio que se lleve, que se recabó, se procesó en el lugar de hallazgo, en el lugar de los hechos, como un dato, un medio, un indicio, un medio de prueba o un dato de prueba, ¿sí?, sea el mismo que una vez que se llegue a la audiencia de juicio, al momento de desahogarse y de incorporarse en ese procedimiento, surja la vida jurídica como el concepto de prueba, no antes. Entonces, este sistema nuevo exige esa garantía, ese sistema de control de evidencias, y por eso es necesario en este sistema nuevo que exista la cadena de custodia. Excelente, maestro Francisco Javier González Ortega. ¿Es adecuada la reglamentación de la cadena de custodia en el Código Nacional de Procedimientos Penales? Bueno, mira, ha habido algunas opiniones en contra y otras a favor. Sin embargo, yo comparto la idea de algunos especialistas en materia penal, y sobre todo gente que está capacitando ahorita a los cuerpos policíacos y que tiene toda un estudio, una formación en el nuevo sistema, donde dice que siempre el menos es más. Es decir, entre haya menos dispositivos, conforme haya menos dispositivos que regulen una conducta a nivel procesal, o más bien un objeto de estudio a nivel procesal, le dejarán el campo abierto a la normatividad administrativa de los operadores jurídicos, de las procuradurías, de la Secretaría de Seguridad Pública, para que a nivel administrativo, a través de acuerdos y de circulares y de protocolos establecidos para ellos, puedan ir instrumentando la implementación de la cadena de custodia, de este instrumento de control y registro de evidencia. El hecho de señalar diversos dispositivos que regulen esta misma materia puede dar lugar a muchos errores, a muchas circunstancias que no se apegan a la realidad. Yo creo que es correcta la manera en que se ha regulado en el Código Nacional con 2 únicos artículos, el 200, de los cuales, por cierto, ya habíamos estado haciendo referencia. En el Código Nacional se señalan 2 artículos esencialmente para regular la cadena de custodia, que son muy concretos, que habla de generalidades, que no se mete a cuestiones muy específicas, y que deja ese campo para que de manera administrativa y a través de protocolos los operadores jurídicos vayan subsanando todas las cuenten con un manual operativo, con un registro, con formatos adecuados para implementar en cada institución su cadena de custodia. Los 2 artículos a los que nos hemos referido son el 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el 228. El 227 habla del concepto legal que señala el código, del cual ya hemos comentado, y el 228 de los responsables de la cadena de custodia. Entonces, la respuesta, desde mi humilde opinión, es que es adecuada la forma en la cual se ha regulado. No demasiados artículos a nivel procesal, pero sí más protocolos, más circulares, en donde al operador jurídico se le den todos esos instrumentos para poder operar adecuadamente la cadena. ¿Puedes leer los artículos? Sí, cómo no. Artículo 227 del Código Nacional señala que la cadena de custodia es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, desde su localización, descubrimiento o aportación.
en el lugar de los hechos o del hallazgo hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. Con el fin, tiene un segundo párrafo, con el fin de corroborar los elementos materiales probatorios y evidencia física, la cadena de custodia se aplicará teniendo en cuenta los siguientes factores: identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, empaque y traslado, lugares y fechas de permanencia y los cambios que en cada custodia se haya realizado. Igualmente se registrará el nombre y la identificación de todas las personas que hayan estado en contacto con esos elementos. Este artículo enmarca mucho de lo que hemos hablado, de todos esos requisitos que tiene la cadena de custodia, y que desde el ángulo de los operadores jurídicos encargados de la investigación de los delitos, es decir, los miembros de la Procuraduría, de las distintas procuradurías, pues ya tienen sus protocolos, ya existen sus formatos, ya tienen todos esos instrumentos que a nivel protocolos, acuerdos y circulares les va dotando a la institución para que vayan operando de una mejor manera y de una manera correcta la cadena de custodia. O sea, se está creando una reglamentación en relación al Código Nacional. Sí, claro, pero no a nivel procesal. O sea, que no sea el legislador el que vea todas las hipótesis de la cadena de custodia, sino que sean los expertos, que sean a través de manuales, de protocolos, de formatos, ¿sí?, que se pueden ir corrigiendo. Para eso el procurador tiene la facultad de emitir circulares, acuerdos, el secretario de Seguridad Pública, circulares, acuerdos, para que puedan ir mejorando en los procedimientos de cadena de custodia de todos estos operadores del nuevo sistema, desde el policía hasta los peritos, ¿sí?, que van a ser los encargados de ese procesamiento de tanto la evidencia como el lugar de los hechos. Entonces, en ese entorno, la cadena de custodia surge como este instrumento de control y registro que va a garantizar lo que hemos hablado, ¿no? Y que va, sobre todo, que se va a regir bajo estos factores de identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, empaque y traslado, y que le van a dar una identidad única a ese indicio, que cuando aparezca en la audiencia se va a poder cuestionar, en la audiencia de juicio, y se va a poder cuestionar su origen, si se preservó, si no se preservó, si está claro los eslabones de esa cadena, ¿sí? Y ahí, bueno, se abren miles de posibilidades tanto para una adecuada defensa, para un argumento desde la defensa, como un argumento del Ministerio Público en una etapa posterior. Bueno, desde la presentación que hace el Ministerio Público ante el juez de control, claro, cuando pretende hacer la imputación, claro, a la persona a quien va a dirigir la acusación, desde ese momento el acusado o el presunto responsable ya está conociendo estos medios de claro, control, y desde ahí puede empezar a conocerlos y empezar a rebatirlos, ¿no? Claro, con otras pruebas periciales pertinentes. Claro, que quizás será más bien en la audiencia de juicio, porque la naturaleza de la audiencia de control es quizá otra, ¿no? Pero bueno, no se le niega ese derecho, que en un momento dado el abogado defensor en ese momento se dé cuenta de algún error, de alguna un hierro del Ministerio Público en materia de cadena de custodia, donde no se sepa de dónde salió este indicio, y pueda alegar algo en ese momento, puede hacer un argumento para mover el ánimo del juzgador y incluso obtener la posibilidad de que no lo vincule o que no ratifique de legal. Yo diría que tiene otra naturaleza, porque creo yo que donde realmente se va a ver el debate respecto de las pruebas va a ser en el juicio en la etapa de juicio, en la etapa de juicio oral, donde ya hay una litis con el juez de instrucción, con el juez de juicio oral, ¿no? Donde ya hay una litis respecto de las probanzas que trae la defensa, que va a sostener el Ministerio Público, las que puede desahogar el abogado defensor. Ya se pusieron de acuerdo, ya hay a lo mejor un acuerdo probatorio, no siempre se va a dar, ¿sí? Y entonces sí, se van a desahogar y se van a poder argumentar las fallas de estas pruebas, o desestimar, hacer argumentos para estimar o para desestimar el valor probatorio que tengan estas, ¿no? Por eso
yo considero que esta cadena de custodia, no solamente yo, sino conocedores del tema hablan de que es un instrumento del modelo acusatorio, no del sistema mixto que antes teníamos, sino específicamente del modelo acusatorio que va a salvaguardar este registro, este adecuado control y registro de evidencias para las etapas posteriores. Y finalmente te comento el artículo 228 del Código Nacional, que habla de los responsables de la cadena de custodia. Y dice, la aplicación de la cadena de custodia es responsabilidad de quienes, en cumplimiento de las funciones propias de su encargo o actividad, en términos de ley, tengan contacto con los indicios, vestigios, evidencias, objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo. Cuando durante el procedimiento de cadena de custodia los indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo, así como los instrumentos, objetos o productos del delito, se alteren, no perderán su valor probatorio, a menos que la autoridad competente verifique que han sido modificados de tal forma que han perdido su eficacia para acreditar el hecho o circunstancia de que se trate. Los indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo, así como los instrumentos, objetos o productos del delito, deberán concatenarse con otros medios probatorios para tal fin, lo anterior con independencia de la responsabilidad en que pudieran incurrir los servidores públicos para la observancia de este procedimiento. Aquí, bueno, pues nos habla evidentemente de la posibilidad de que la cadena de custodia no se lleve de manera correcta y que afecte necesariamente la eficacia probatoria de ese indicio, de ese dato o medio de prueba, una vez que se lleve a la audiencia de juicio. Y ahí se hagan las argumentaciones correspondientes, tanto a favor o en contra, para desestimar la eficacia de esto. Excelente, maestro. Creo que es un tema de relevancia en la modernidad del derecho. Vemos que el principio de legalidad está haciendo hincapié muy meticulosamente en todos los aspectos. Yo creo que el Código Nacional de Procesos Penales ha tenido ese acierto de atraer esas teorías, sobre todo para la defensa del procesado en cuanto a sus derechos humanos. Una de las teorías importantísimas en el derecho penal, la de Luigi Ferrajoli, el garantismo, está acentuada en en esa nueva temática, ¿no? Claro. La cadena de custodia, pues es un tema, yo creo que importantísimo en el inicio de un juicio, de un proceso penal. Ahora los famosos juicios orales. Claro. Y los abogados litigantes, los ministerios públicos, los funcionarios judiciales van a tener mucho material para poder analizar, para poder estudiar, y es un tema que aparentemente no tiene mucho interés, sin embargo es la base fundamental, claro, en el derecho, ¿no? ¿Usted claro. qué opina de eso? No, claro, y lo que acabas de decir, Julio, doctor, es algo trascendental. El nuevo sistema, yo creo que en lo general exige una gran preparación para los operadores jurídicos y una gran preparación para los abogados litigantes. Es decir, ahora hay que prepararse desde el punto de vista criminalístico para la etapa de investigación, hay que saber las teorías de la cadena de custodia, hay que saber los criterios que existen, hay que saber la teoría de los derechos humanos, ¿sí?, para ver dónde pudiera haber una violación a los derechos humanos en la etapa de investigación. Hay que saber teoría del delito, hay que conocer las nuevas reformas en materia de amparo, hay que saber cómo es los principios procesales y constitucionales del nuevo sistema. Es una lista enorme de conocimiento que ahora exige el nuevo sistema. No es fácil, el reto es francamente grandísimo, ¿sí?, tanto para los operadores jurídicos como para los abogados. Yo aplaudo y de verdad comparto
el júbilo de muchas de las personas que me han antecedido en estos programas, porque son una forma de allegar estos temas muy especializados a todos los abogados, ¿sí? Y empezar esta gran, digamos, carrera que se está iniciando los primeros pasos, en el sentido de que la implementación en nuestro país del nuevo sistema acusatorio apenas está en los primeros pasos. Es algo que se tiene que desarrollar mucho desde diferentes trincheras, desde los operadores jurídicos en las instituciones, desde el órgano jurisdiccional en los tribunales, pero también y ahora van a tomar una relevancia importante desde los colegios de abogados, ¿sí? Desde donde tienen que salir los mejores argumentos, siempre fundados en las nuevas teorías, en estas teorías de garantía, de garantismo que están impregnadas en todo el nuevo sistema, ¿no? Para que puedan encontrar los argumentos, las llaves que abran las puertas a sus defendidos para poder alcanzar sus pretensiones. Entonces, creo que sí, creo que el reto es muy grande, hay que prepararse constantemente, hay que estar al día, hay que tomar cursos de todo. Ya no podemos simplemente los operadores jurídicos de los cuales yo pertenezco, la división de investigadores y gente de procesos está desnaturalizada con el nuevo sistema y con las reglamentaciones tanto internas como a nivel de acuerdos circulares. Ahora hay etapas de investigación judicializada, es decir, después de un auto de vinculación hay una etapa de investigación, ¿sí? Entonces, hay hay mucho conocimiento, hay muchos temas que tocar, hay mucho conocimiento por adquirir y, sobre todo, ir instrumentando esfuerzos para irlo poco a poco implementando desde las diferentes trincheras donde se encuentra el operador jurídico, desde que el que se dedica a la preservación del lugar de los hechos, los policías que toman conocimiento, hasta los ministerios públicos que integran las carpetas de investigación y posteriormente los jueces, ¿no?, que resuelven ahora. Entonces, digo, es un esfuerzo que de verdad que se exige mucho, el nuevo sistema exige mucho conocimiento y sobre todo mucha preparación. Sí. Entonces nuestra tarea de ser difusores de la epistemología jurídica desde el aula, desde estos espacios de radio, desde las conferencias, desde diferentes puntos de vista, nosotros estamos tratando de llevar la educación, la preparación del derecho en todos sus aspectos, la epistemología jurídica, no solamente en la materia penal, sino en otras materias. Estamos abiertos para poder estudiarlas y brindarles un panorama más explícito, más claro de lo que es la novedad, más bien, porque no es algo nuevo. Considero que no es algo nuevo, sino es algo novedoso, porque pues nuevo no, porque vemos aspectos que desde 2000 años antes de Cristo estamos contemplando, ¿no? Sino que algo novedoso por la cuestión social, no solamente de México, sino a nivel internacional, claro. Sobre todo con esa famosa delincuencia organizada. Claro. Los delitos graves han rebasado y se han constituido en delitos gravísimos y se ha establecido un tipo penal internacional que es la delincuencia organizada. Claro. Y estos nuevos sistemas están tratando de combatir toda esa delincuencia, no solamente las graves, sino también la delincuencia pues menos grave, como los delitos que le llamamos culposos, ¿no? Claro. pero que tienen una relevancia para el crecimiento de este nuevo sistema penal acusatorio. Claro. ¿Sí? Muy bien, maestro. ¿Y qué considera usted que el sistema acusatorio, ese nuevo sistema acusatorio puede implementar con la cadena de custodia nuevas modalidades para
algunas pruebas que son relevantes en el conocimiento del derecho, como por ejemplo, estábamos hablando, por ejemplo, en la violación, la prueba esta del semen, ¿no? Cómo preservarla, todos esos mecanismos que habría que estudiar tan cuidadosamente. Yo creo que aquí hay algo muy importante. Cuando a mí me preguntaban mucha de la gente que no tiene un conocimiento en materia penal, que nunca ha formado parte de una institución de procuración, administración de justicia, que si las investigaciones de los delitos se hacían como en la televisión, ¿no? Era una pregunta recurrente si efectivamente entraba un criminalística y entraba un laboratorio como el programa de Mentes Criminales. Como el programa de Mentes Criminales y eso. Yo les decía eso, para mí eso era como eso es Hollywood, ¿no? Es algo actuado. Pero el nuevo sistema, yo creo que es, entre otras cosas, por el altísimo nivel de preparación que se requiere, ¿sí?, para operar adecuadamente el sistema acusatorio, va a exigir un conocimiento científico en cada etapa, sobre todo en la etapa de investigación, ¿sí? Ahora hay quien dice que la prueba pericial se va a convertir en la prueba de mayor trascendencia, es decir, el conocimiento científico aplicado a la investigación del delito. Eso es muy novedoso para nuestro sistema tradicional, ¿no? Y eso es un giro enorme de 365 grados en la forma en cómo se investigan los delitos en este país. Entonces, evidentemente, la cadena de custodia, todo ese control y registro de evidencias va a jugar un papel fundamental, ¿sí?, para que cuando uno aparezca una opinión pericial, sepa uno exactamente por qué manos pasó ese indicio que dio origen a esa opinión pericial, ¿sí? Como tú lo sabes, doctor, cuando les toca a los peritos desahogar esas testimoniales, son testigos expertos. Ahora van a tener que ir a defender en las audiencias de juicio sus dictámenes y van a tener que someterse al interrogatorio de los abogados. Y vamos a entrar en otro tema. Los abogados se tienen que preparar en criminalística para saber qué técnicas se van a llevar a cabo para hacer ciertas pruebas y cuáles son los resultados de esas pruebas, para poder en su momento cuestionar a ese testigo experto que en algún momento en investigación del delito emitió desde su conocimiento pericial una opinión en base a un indicio encontrado en el lugar de los hechos o en el lugar de hallazgo. Claro que se va a profesionalizar, que se tiene que profesionalizar. Los esfuerzos que hacen las instituciones, a veces creemos las mismas personas que estamos adentro, que nunca van a ser suficientes. Se está moviendo esto, el sistema está empezando a trabajar. Se requiere mucha preparación, se requiere incluso un cambio de mentalidad, diría yo, ¿no? La gente que esté casada con el nuevo sistema y que esté o que esté más bien que no quiera abandonar los principios del anterior y que no entienda, no quiera modificar su forma de ver la materia penal con los nuevos principios que rigen el sistema, simplemente yo creo que no va a poder operar el nuevo sistema. Este es, por lo que tú decías, no es nuevo, es novedoso la forma de investigar, la forma en cómo se pretende que se debe de investigar, la forma en cómo se pretende que deban de integrarse a partir de ya las carpetas de investigación. No va a haber comparecencias, se trata de que haya entrevistas que sean espontáneas, que en cualquier momento en la etapa de investigación el abogado pueda tener acceso a todo ese medios o datos de prueba, ¿sí? Eso es un cambio total. El hecho de que las pruebas rendidas ante el Ministerio Público no tengan un valor probatorio pleno también es un cambio absoluto. Eso es garantismo, ¿sí? Eso quiere decir que el sistema se cambia, no es un sistema tasado, no se hace una valoración desde la ley de la prueba y es en base a un nuevo sistema que se conoce como la sana crítica, la lógica, la experiencia, en el cual ahora el juzgador tendrá otra visión para valorar la eficacia probatoria de todas las
pruebas de todos los indicios y que se conviertan, que cuando lleguen a la audiencia de juicio se conviertan en pruebas. Entonces, sí, como decimos, la cadena de custodia es un engrane fundamental en la investigación, sobre todo de los delitos a partir del nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio. Excelente, maestro. El principio de legalidad es un triunfo en este nuevo sistema, y la introducción de la ciencia, bueno, no introducción porque ya siempre ha existido la ciencia relacionada con el derecho, sino es una nueva forma de ver la ciencia dentro del derecho. Y vamos a preparar a los abogados para que puedan observar los métodos científicos a través de las pruebas periciales. Claro. Amigos, hemos estado en el programa Carta Magna con el maestro en Derecho Penal Francisco Javier González Ortega, egresado del Instituto Nacional de Ciencias Penales, con el tema La cadena de custodia. Y nos vemos el próximo martes.